En este vídeo vamos a estudiar las plantas sin flor. Para ello comenzaremos recordando las características generales del reino de las plantas. El reino de las plantas está formado por organismos pluricelulares, o sea, organismos formados por dos o más células. Además, son organismos autótrofos, lo que quiere decir que llevan a cabo la función de fotosíntesis, o sea, transforman materia inorgánica utilizando la energía solar, la transforman en materia orgánica que posteriormente utilizarán para el resto de sus funciones. Además, son células eucariotas, lo que significa que tienen su material genético aislado del resto de los orgánulos por medio de la membrana nuclear, a diferencia de los organismos procariotas, cuyo ADN estaba libre en el citoplasma con el resto de los orgánulos. Y por último, las células de las plantas tienen una pared celular compuesta de celulosa junto a la membrana plasmática. Esta pared lo que hace es que aporta rigidez a las células y es exclusiva de las células de este reino. Las plantas viven principalmente fuera del agua, aunque también hay algunas especies que viven dentro de ella. Su gran diversidad les ha permitido colonizar la mayoría de ambientes terrestres. Por estas dos características constituyen la principal fuente de alimento del resto de los seres vivos. O sea, en las bases alimentarias o en las pirámides las encontramos siempre en las bases. Las plantas son seres vivos, lo que quiere decir que llevan a cabo las tres funciones vitales. Son capaces de llevar a cabo la nutrición, o sea, incorporar materia y energía para realizar el resto de las funciones vitales, como pueden ser crecer, el movimiento de fluidos por su interior, etc. También son capaces de llevar a cabo la reproducción, o sea, producir nuevos individuos con características similares a los progenitores. Y también se relacionan, o sea, interpretan las señales del medio para su propia supervivencia. Vamos a clasificar el reino de las plantas en base a dos criterios. El primero, la presencia de la estructura de talo o la presencia de estructura de cormo. Ya veremos qué significa esto. Y el segundo criterio sería la presencia de flores. Vamos a ver el primero, estructura de talo. La estructura de talo es una estructura muy sencilla que da lugar a organismos muy pequeños, de pequeño tamaño, y su estructura no tiene diferenciación en sus tejidos. Lo que quiere decir es que todas las células de la planta que tiene esta estructura van a llevar a cabo la misma función. ¿Qué partes tiene esta estructura? Pues tres partes. Los filoides, que son esa especie de hojas, cuya estructura es similar a la hoja, pero no son tan complicadas. El cauloide es esa especie de tallo cuya función es sostener los filoides. Y los rizoides, que son esa especie de raíz que fija la planta al sustrato. La estructura de cormo es una estructura mucho más compleja, formada por tejidos diferenciados que llevan a cabo distintas funciones. Tres partes también. Las hojas, que tienen una estructura compleja, ya que llevan a cabo diversas funciones. Por ejemplo, hay células que se encargan del transporte de savia bruta y savia elaborada. Hay otras células como los estomas que se encargan de regular la entrada y salida de CO2, etc. El tallo lo que hace es que contiene los vasos conductores y además soporta las hojas. Y por último, las raíces, que tienen una estructura o una función doble, que van a hacer que fijan la planta al sustrato y también van a encargarse de absorber nutrientes como el agua y las sales minerales, pues por los pelos absorbentes que tienen en su estructura. El otro criterio en el que nos íbamos a fijar era la presencia de flores. Bueno, las flores, recordad que son estructuras reproductivas, ya que cuando una flor se ha polinizado, produce un fruto y ese fruto contiene la semilla que dará lugar a los nuevos individuos una vez han caído al suelo. Pero no todas las plantas tienen flores y semillas. Hay algunas mucho más sencillas que se van a reproducir por esporas. Las esporas eran esas células que sin necesidad de unirse a otras daban lugar al nuevo individuo. Así clasificamos las plantas en tres grupos. El más sencillo serían los briófitos. Tienen estructura de talo y no tienen flores. Y serían, por ejemplo, los musgos y las hepáticas. El otro gran grupo de plantas serían los pteridófitos. Tienen estructura de cormo y sin flores. Y dentro de este grupo estarían los helechos y los equisetos. Y por último, las plantas más desarrolladas, que serían los espermatófitos, que tienen estructura de cormo y esta vez presentan flores para reproducirse. Este sería el grupo más numeroso.